En una casa podemos controlar diferentes dispositivos como las luces, persianas, calefacción, riego, y también podemos conocer informaciones valiosas como por ejemplo nuestro consumo de agua en tiempo real, lo cual nos permite tener conciencia de cómo usamos este recurso, y también podremos crear escenas para optimizar este consumo. Hoy vamos a descubrir cómo poder recuperar fácilmente nuestro consumo de agua y poder crear diferentes escenas gracias a esta información. Para empezar, ¿cómo funciona un contador de pulsos inteligente? El dispositivo que permite conocer el consumo de agua se llama Z-Pulse. Su función es simple pero muy interesante, la de contar los pulsos transmitidos por un contador de agua. Por defecto, quizás no tenéis un contador de agua con un conector que permite recuperar los pulsos y por lo tanto el consumo de agua, pero podéis agregar, gracias a un profesional del sector, un contador de agua adicional como uno de la marca Janola, que sí tiene un cable que transmite los pulsos, y por lo tanto con este tipo de contador vamos a poder conectarlo al contador Z-Pulse para que transmite las informaciones con la tecnología inalámbrica Zigbee a un web domótico compatible. Hablando de web domótico, Z-Pulse es actualmente compatible con el web domótico JIDM, y en este contenido vamos a ver cómo integrarlo con JIDM, aunque el proceso sería similar con cualquier otro web compatible. Y hablando de la tecnología inalámbrica Zigbee, muchos dispositivos inteligentes tienen su antena en su interior, pero este dispositivo Z-Pulse tiene una antena externa que, además de permitirnos tener un mejor alcance de las comunicaciones, lo cual resulta práctico si tenemos este dispositivo lejos del web domótico, también podremos instalar una extensión de antena para, por ejemplo, deportar esta antena fuera de una caja. Aunque cabe destacar que si habéis visto mis otros contenidos de este canal, que por cierto os invito a suscribiros ahora mismo, sabréis que también podéis mejorar este alcance de las comunicaciones con otros dispositivos inteligentes con esta tecnología Zigbee en vuestra casa, siempre y cuando sean dispositivos conectados a la corriente como bombillas, enchufes, módulos de persianas o de luz, regleta inteligente o cualquier otro dispositivo. Otro detalle muy interesante es que podemos elegir dos métodos para alimentarlo. Con una pila CR2450, si no tenemos la posibilidad de conectar este dispositivo a la corriente, o simplemente tenemos preferencia de conectarlo con una pila porque es más fácil de instalarlo, o con una fuente de alimentación de 5 a 12 voltios que nos evita mantenimiento de pila. Pero esto no es todo. Para contar pulsos, una función muy práctica que expone Z-Pulse es que en caso de un problema de comunicaciones por radiofrecuencia con esta tecnología Zigbee, o simplemente en caso de corte de la corriente o cuando cambiáis la pila, Z-Pulse tiene la ventaja de guardar los pulsos en índice para que no perdáis ningún dato. Es decir, que si por ejemplo tenéis un corte de la corriente, el dispositivo no vuelve al valor 0, pero sigue con su último valor medido. Hablando de medidas, este dispositivo también tiene parámetros de coeficiente multiplicador o divisor, permitiendo tener un valor exacto en kilovatio por hora o litros según el contador que tenéis. La empresa francesa propone otro detalle muy interesante que merece la pena ser destacado, que es un sensor de temperatura integrado en este contador para que tengamos una alerta y poder prevenir posibles heladas. Y por cierto, este dispositivo no solo sirve para medir el consumo de agua, pero también el consumo de gas, como veremos en otro contenido de este canal, pero hoy nos enfocaremos en este consumo de agua. ¿Cómo configuramos este contador de pulsos Z-Pulse? Para empezar, si nos fijamos, debemos elegir el posicionamiento del jumper según si queremos usar una pila o conectar el dispositivo a la corriente. Cuando hemos elegido el posicionamiento del jumper, vamos a poner una pila CR2450 que no viene incluida o conectar este dispositivo a la corriente, pero mucho cuidado, debemos poner una fuente de alimentación de entre 5 a 12 voltios. Tenemos un conector cerca del compartimiento de pila donde vamos a poder conectar los cables que transmiten los pulsos del contador de agua. Una vez conectado estos cables, ahora podemos incluir este dispositivo a nuestro web domótico. Desde el web domótico JIDM voy a lanzar el modo inclusión. Por defecto, al haber puesto su fuente de alimentación, el dispositivo Zigbee debería automáticamente incluirse a nuestro web domótico sin hacer nada. Pero si no es el caso, podéis darle una vez al botón Link del dispositivo. Una vez incluido, vamos a verificar si el valor recibido es el indicado, y si no es nuestro caso, podéis modificar el coeficiente y la unidad según vuestra instalación y vuestro país. Si tenemos el historial marcado, vamos a poder seguir nuestro consumo día tras día. Y
Y si habéis visto mi contenido sobre los virtuales en mi playlist dedicada a GDON, vamos a poder tener informaciones adicionales como por ejemplo saber cuánto gastamos en euros para tener una representación de nuestro gasto en agua con el paso del tiempo. Por ejemplo, si el precio por litro es de 0,3 céntimos de euro en nuestro caso, vamos a crear un virtual donde multiplicamos nuestro consumo en litros por 0,003, ojo, 0,003 y no 0,3, dado que hablamos de 0,3 céntimos de euro y no de 3 céntimos por litro. Por lo tanto, si consumimos 10 litros, veremos que hemos gastado 0,03 de euros, lo que equivale de esta vez a 3 céntimos de euros al ser 10 litros. Y si gastamos 1000 litros, es decir, un metro cúbico, serán 3 euros. Por supuesto, con los virtuales vamos a poder crear infinidades de informaciones como tener un reporte del gasto diario, semanal, mensual y mucho más. Y con estas informaciones también podemos crear alertas en nuestro teléfono según un nivel crítico que queremos configurar. Pero lo que es todavía más interesante en una casa inteligente es de poder hacer interactuar varios dispositivos inteligentes entre ellos según criterios definidos. Por ejemplo, si tenemos un controlador de riego del jardín y este contador de pulso C-Pulse, podemos definir de cortar el riego si por ejemplo hemos gastado más de 20 litros después de su activación. Para esto hemos creado un escenario que tiene dos gatillos: el estado del controlador de riego, es decir, que se va a verificar si se puede ejecutar el escenario cuando este controlador de riego se activa o desactiva, y cada vez que hay un consumo detectado por el contador de agua. Y en este escenario, el primer bloque se podrá ejecutar si la condición es un cambio de estado del controlador de riego y que este cambio de estado es cuando se activa el riego. Cuando se activa este riego, recibimos un mensaje "empiezo a regar", y en este momento se ejecutan tres variables. La primera variable, que hemos llamado valor en on, es una foto del consumo actual medido por el contador de agua en este momento. Esta medida nos permitirá saber cuándo debemos cortar el agua automáticamente, dado que sabremos cuándo hemos gastado 20 litros. Es decir, si cuando empieza el riego el contador de agua tenía una medida de 135 litros, entonces este riego se desactivará cuando llegaremos a 155 litros. Para esto nos ayudaremos de la siguiente variable que hemos llamado num litros max y que hemos puesto 20 litros dado que sería el valor máximo del consumo que queremos en nuestro jardín cuando se riega. Por supuesto, es un ejemplo para que podáis ver lo que se puede hacer, pero podéis imaginar cualquier tipo de aplicación. Y la tercera variable nos permitirá saber cuándo llegaremos a 20 litros de gastos en agua. Como podéis ver, este bloque se ejecuta solamente en el momento que activamos el riego y por supuesto no se va a ejecutar cuando desactivamos el riego o cada vez que hay un consumo de agua, dado que hemos puesto las condiciones del estado de riego cuando está activado para que esta parte de la escena no se ejecute en momentos inadecuados. Ahora vemos un segundo bloque que de esta vez se va a ejecutar cada vez que el contador de agua mande su consumo, que en nuestro caso debería ser por cada pulso. En este caso, cada vez que hay un pulso de nuestro contador y siempre y cuando el riego esté activado, entonces hay un cálculo entre el consumo de agua actual medido y el consumo de agua que teníamos en el momento que hemos activado el riego gracias al valor de la variable valor en on. Como he mencionado, este bloque de escenarios se va a ejecutar cada vez que hay una medida mandada por nuestro controlador y que el riego está activado, y por lo tanto se va a calcular sistemáticamente la diferencia entre el consumo actual de agua y el consumo de agua en el momento que hemos activado el riego. Si este cálculo nos da como resultado 20 o más, es decir, si la variable llamado num litros actuales es igual o superior a la variable num litros max, entonces se va a cortar el riego y recibiremos una alerta al respecto. Otro ejemplo sería que si estamos fuera de nuestra casa y nadie está presente, entonces se corta el agua automáticamente gracias a una válvula inteligente si hay un consumo de agua detectado. Para esto, en nuestro escenario vamos a tener dos gatillos. Un estado llamado modo, que es una función muy práctica de GDON que permite elegir modos en nuestra casa, y en nuestro ejemplo tenemos el modo presente y ausente, que podrán tener su utilidad para diferentes casos de usos. Y el segundo gatillo es el consumo de agua medido por nuestro contador. Este escenario tiene algunos aspectos parecidos al primer escenario que hemos visto. En este caso, el primer bloque se ejecutará solamente si hemos cambiado de modo y que este modo esté en ausente. Es decir, cuando nos vamos de casa, le damos al botón ausente desde nuestro teléfono
para indicar que nos fuimos de casa y se podrán activar varios aspectos como por ejemplo ajustar la calefacción o climatización en modo económico, activar el sistema de seguridad o en este ejemplo que vamos a ver, vamos a conocer el consumo de agua en el momento que hemos activado este modo ausente gracias a la variable valor en on. En la variable num litros max vamos a poner el valor 1 dado que vamos a querer cortar el agua automáticamente en nuestra casa si se ha detectado un consumo de 1 litro, por supuesto si hemos definido previamente que no deberíamos tener ningún gasto de agua cuando estamos fuera de nuestra casa. Y tenemos la variable num litros actuales que va a saber cuánto se está gastando en agua. El segundo bloque se va a ejecutar cada vez que hay una medida del consumo de agua y que el modo está en ausente. En este caso se va a calcular la diferencia entre el consumo de agua actual medido y el consumo de agua que teníamos en el momento que hemos activado el modo ausente. Este cálculo está en la variable llamada num litros actuales. Si esta variable tiene un valor igual o superior a num litros max, es decir, si se detecta 1 litro o más de consumo de agua, entonces automáticamente vamos a cortar el agua gracias a una válvula inteligente y recibimos un mensaje de alerta. Por lo que este SeaPulse es más que un simple contador de agua, nos mantiene informado de nuestro consumo en tiempo real, estemos donde estemos, gracias a nuestro ordenador o teléfono, y además puede tener un rol importante en una casa inteligente.